En tiempos del obispo Luis Amigó, en 1922, el santuario de la Virgen de la Cueva Santa pasa a ser administrado y gobernado por los carmelitas descalzos. Transcurrida la Guerra Civil, en el año 1946, siendo obispo Ramón Sanahuja, comenzó la reconstrucción y reparación de los daños sufridos durante la contienda entre los años 1936 y 1939. Posteriormente se declara patrona de los espeleólogos españoles y se proclamaría, junto con San Pascual Bailón, patronos de la diócesis de Segorbe-Castellón. Hechos relevantes del santuario, pero queremos descender a lo cotidiano, a los aspectos más sencillos de aquellos años de principio de siglo y siguientes, que fueron escenario de una forma de vida distinta, de aspiraciones limitadas, por unas condiciones precarias, sustentadas especialmente en la ganadería y la agricultura. Hoy, cuando escuchamos los recuerdos de personas como Luis, no podemos por menos que sentir admiración por la abnegación y fortaleza que demostraron durante aquellos tiempos difíciles, ante la dureza de los inviernos vividos en el santuario, realizando trabajos a las órdenes del contratista Bellón y por encargo de los carmelitas. Teníamos que romper el agua, el hielo, para convertirla en agua y gastarla, porque había escasez también de agua en aquel tiempo, allí en la Cueva Santa. En las curvas, un poquitín eso para que allí se pudieran pasar. O sea que os puedo contar anécdotas, fríos, heladas, vientos, ventiscas. Hasta me hicieron del pedrisco, también luchaba contra el pedrisco. Subíamos los lunes y bajábamos los miércoles. Volvíamos a subir jueves por la mañana y bajábamos los sábados. Nosotros subíamos y pasábamos toda la semana aquí de noche y nos daban la cena, nos la daban los frailes. Subíamos los lunes por la mañana y llevábamos ato es la comida, se llamaba entonces, lo llamábamos ato. Cargábamos el ato para 3 días, para hasta el miércoles. Y llevamos el arroz, en fin, los legumbres y todas las cositas de esto para hacer entonces un arroz por la noche, que no era con carne, era bacalao o lo que pilláramos en casa. Caminando desde altura a la Cueva Santa. Desde altura caminando, hasta incluso con nieve, nos subíamos también. Pues cuando terminábamos la jornada, que era pues en invierno, pues a las 6 ya sabes que era de noche, pues estábamos y tocaban el rosario y nos íbamos, después de trabajar, nos íbamos a oír el rosario al santuario. Y una vez terminado el rosario, subíamos arriba para cenar, y esa era la vida que hacíamos allí. Intentamos imaginar una fría noche de invierno en el santuario, en la soledad de la montaña, recogidos los trabajadores de Bellón cerca del fuego, disponiéndose a cenar, mientras fuera solo al viento se podía escuchar. Era una noche muy fría. Después de trabajar nos sentábamos allí en el fuego a pasar la velada. Entonces cuando estábamos allí a punto de empezar a cenar, pues tocaron a la puerta. Y el casero se fue a ver quién era, y era la pareja de la Guardia Civil que venía de la ronda, de pasar toda la ronda. Y venían helados de frío completamente y muertitos de hambre. Entonces los hicimos entrar allí, los hombres se recogieron allí, se calentaron. Y cuando empezábamos a cenar, pues nos parecía feo que cenáramos nosotros y ellos no. Y les dijimos de si querían cenar con nosotros. Dice, uy, de buena gana cenaremos. Y bueno, digo, hala, pues tú bien. Y les dimos las cucharas nuestras, de 2 compañeros, a ellos para que cenaran. Y el compañero que dio la cuchara, pues tuvo que comer con el casco de la cebolla. Y así terminamos la vela, pero la terminamos muy bien, porque con camaradería, y ellos pues estaban contentísimos de ver que les habíamos recibido.
¿Qué recuerdo tienes de la vida de los frailes allí en el santuario? Buenísimos, porque es que entonces pues nos recibían como lo que éramos allí, pues, pero nos respetaban porque éramos trabajadores y veían ellos la voluntad que poníamos. ¿Qué trabajo recuerdas que hiciste allí especialmente, además del depósito de las torrecillas? Más especial la estatua de Bonifacio Ferrer. Tuvimos que hacer un andamio con unos palos ahí como si fuera, y coloquemos un quinal arriba, la cual cuando ya teníamos la estatua ya casi arriba, se rompió y con tanta suerte que no cayó a tierra, pero estuvo a punto de caer a tierra y haberse roto todo eso, porque no había los medios que hay ahora, era todo a base de palos, ahí arreatados y malo, ahí en una situación tan mal que está eso. Los trabajos de la cueva los llevaba el contratista, el tío Manuel Bellón. El contratista Bellón, recordado por ser un hombre que puso toda su profesionalidad al servicio de los trabajos en el santuario, viviendo de un modo especial aquellos días en los que desarrollaban los encargos de los carmelitas. Tal como nos cuenta su hija Asunción, fue para él un tiempo marcado por la devoción a la Virgen y con ello la trascendencia de cuanto hacían. Los hijos siempre pensamos mucho en los padres, pero mi padre es que era especial. Yo voy por la calle y cuando veo una fachada bonita digo, esta lo hizo mi padre. Cuando veo un balcón muy adornado de cayola, eso lo hizo mi padre. Lo más importante que hizo, sin ser ingeniero ni todas esas cosas, era el agua llevarla a la cueva. Pero claro, el agua salía en el Montanar y sacaron el agua del Montanar, que también fue de mi padre. Pues nadie se lo creía que este hombre, este palito de pueblo, aunque hay que decir que mi padre era muy inteligente para todo, pues decía que cómo podía haber hecho eso de lo bajo, llevarlo a lo alto, que normalmente siempre llevan de lo alto a lo bajo el agua. Pero mi padre, con su empeño, su ilusión, su confianza en la Virgen de la Prueba, pues lo consiguió. Y sé que mi padre allí fue muy feliz, porque no le pasaban días ni semanas. Él, si podía estar ahí todos los días, mejor que en otro sitio. Claro que tenía que atender a las faenas del pueblo, pero él la Cueva Santa, la Cueva Santa, la Cueva Santa y la Cueva Santa. Así que por eso digo que lo pasó muy bien y hizo mucho bien, llevando el agua, haciendo los misterios hasta la cruz y tantas cosas que se hicieron que muchas están estropeadas, porque la gente que no cree nada de eso lo rompe todo. Si como no crees no vayas, pero déjalo para los que quieran ir y verlo, ¿no? Así que no sé cómo queda la cosa. Espero que cambie un poco lo de la Cueva Santa, que haya más accesibilidad a la cueva, y pueda ser siempre como antes íbamos. Antes era igual que fuera sábado, que domingo, que lunes, que por la mañana, que por la tarde. La Virgen de la Cueva siempre lo estaba esperando. Mi padre quería mucho la Cueva Santa. Los hijos queríamos mucho la Cueva Santa. Y la Cueva Santa yo creo que nos quiere mucho a nosotros. Las tuberías eran de alfarería y por las mismas raíces las rompían y nos veíamos, pero muy difícil la cosa, porque es que no encontramos a ver por dónde se rompían. Había que ir mirando a ver por dónde salía un poquitín de agua para escarbar. La alfarería, utilizada por los frailes para conducir el agua del Ontanar hasta el santuario. Este hecho nos lleva a recordar la intensa actividad artesana desarrollada en Segorbe desde el principio del siglo pasado. Yo todavía pude conocer, a lo largo del camino viejo que unía Altura con Segorbe, en los aledaños de la ciudad, todo un recorrido inmerso en un ambiente de trabajos, de hornos y barro, que te transportaba, como en un cuento, a otras épocas más lejanas.
existieron 16 alfarerías que se defendieron hasta más allá de mitad del siglo. Actualmente solo quedan algunas ruinas de lo que había sido parte del paisaje costumbrista que, como tantos otros, lamentablemente tienden a su desaparición. Esta alfarería era de los hermanos Cebrián, Manuel y José. Ellos eran alfareros y aquí se producía todo tipo de alfarería tradicional de la época, en la cual todavía se fabricaban cántaros, botijos, barreños, tinajas, cosis para aceite. Aquí se sacaban las piezas para que se secaran. Era una era también en donde se molía la tierra de arcilla que se extraía de ahí, del batán, donde está la piedra del escudo. Ahí es donde habían unas galerías que nosotros sacábamos la tierra a base de pico y metiendo medios cartuchos de dinamita para reventar la arcilla. Y de hecho luego esa tierra se acarreaba en carros y se venía aquí y se desmenuzaba aquí en la era para luego amerarla. Después de garbellarla se ameraba y se convertía luego en el barro que iban a utilizar los alfareros. Bueno, esta calle, la calle Altura, era una calle tradicional de alfarerías. Yo he conocido en esta calle, pues a ver como nada 9 o 10 alfarerías entonces que estaban en plena producción. Empezando aquí donde estamos estaban los hermanos Cebrián. Luego un poquito más hacia adelante estaban los hermanos, los Benitos que le llamábamos, que eran el tío Manuel Benito y el tío Vicente Benito. Un tal Tonique que tenía aquí una alfarería cerca ya de la fábrica de los peines. Luego estaban los hermanos Melchor, estaba el tío Tista, estaba el tío Rey, y era un hombre muy jovial, muy alegre. Celestino, que tenía la alfarería allá en el entradero de Navajas, y estaba también luego el tío Manuel, que tenía la alfarería en la estación. Aquí se fabricaban los tradicionales tubos de cerámica para los cajeros o encauzamientos de aguas. Todos ellos vivían en aquella época de lo que era la alfarería tradicional. Mi abuela iba a Sagunto toda la vida. Facturábamos en Navajas un carro de fregada o dos, según, y luego cuando sacabas el horno con los dos machos y el carro de aquí a Sagunto, 7 horas. De aquí a Sagunto 7 horas. De aquí a Pusol 8 horas. Terminamos la posada, al otro día íbamos a Sagunto. Mi padre cogía, porque allí había un hombre que cogía el carro, transportista, y subía de la estación, le dejamos el talón, subía de la estación al mercado. Hombre, gracias a Dios todos trabajaban aquí, todos trabajaban y todos comían. El que mayor que menos, rico no se ha hecho ninguno. Pero gracias a Dios todos han comido. La hija del alfarero Manuel Gil recuerda a su padre y nos muestra una pieza antigua, producida en esta alfarería, una muestra salvada de la desolación que supone el contemplar las ruinas de estas edificaciones, que fueron vida y actividad artesana tan representativa de Segorbe. Hola, soy la hija de Manuel Gil, alfarero, hermano de Vicente Gil. Era una dinastía de alfareros que cuando ellos fallecieron, pues se quedó mi primo Vicente, que lamentablemente tampoco existe ya. Y esta es una pieza de cerámica de las que ellos fabricaban aquí, que volvió mi primo otra vez a renacer la cerámica antigua de Segorbe, y esta es una de las piezas que él hacía. Lamentablemente no queda ya ninguno de ellos, han fallecido todos. Mira, Alejandro, digamos que los últimos 40 años del siglo pasado determinaron el que todo esto fuera al traste con la aparición de nuevas tecnologías, nuevas materias como es el plástico, que es el que se encargó de cargarse todos estos oficios tradicionales en la alfarería. Lo lamentable, ¿qué es? Que no haya quedado un reflejo de aquella época
en una zona como Segorbe, en la cual se abastecía de una cantidad de alfarerías que no sé el por qué no ha quedado ningún vestigio de lo que fue aquello. Algo que lamentar, porque no deja de ser un oficio tradicional que data de muy antiguo, y sin embargo no ha quedado totalmente nada. Trabajo allí siempre había, reparar esto, lo que sea, y se ha hecho mucho trabajo. Por ejemplo, el depósito de agua de más de medio millón de litros, aquella con las torrecitas, ¿sí? Pues ese depósito pues ha costado lo suyo. Y luego también se traía el agua del Ontanar y también la acequia y todo esto, que ahora he estado yo y esa acequia está toda partida ya. El Ontanar, sitio de agua, con un impresionante aljibe. Los monjes la canalizaron a través de conducciones de cerámica, sorteando y avanzando por los montes, hasta ser depositada en las cercanías del santuario. Agua de lluvia, que era aprovechada para el sustento de los carmelitas y de las gentes que visitaban a la Virgen. Nos encontramos en una conducción de agua que era la que se recogía de lluvias y también alguna que venía de Ontanar. Esta obra es más reciente, pero antiguamente la tubería era de tubos de alfarería. Supondría mucha dificultad depender exclusivamente del agua de lluvia. Sí, pero mucha dificultad. Porque es que todo el mundo creía que no había allí, no existía agua. Claro. Y claro, si el invierno era bueno, pues se almacenaba bastante agua, pero si no, no. El agua pues solamente era agua de lluvia. Se traía el agua del Ontanar y también la acequia y todo esto, que ahora he estado yo y esa acequia está toda partida, ya está hecha natural. Pero teniendo el agua a 300 metros de profundidad y en cantidad, pues ya sí, fue una gran sobra todo. Fue un gran descubrimiento. Bueno, agua y luz es lo fundamental de la Cueva Santa. El agua, necesaria para la vida, preocupación y necesidad de la Cueva Santa. 1732. Llega a Segorbe el obispo don Francisco de Cepeda y Guerrero, profundamente devoto de la Virgen de la Cueva Santa. Construyó en el santuario 2 habitaciones sobre la puerta de entrada. Encargó las obras necesarias para recoger en una cisterna las aguas de lluvia que cayeran de la casa. En 1742
solicitó de la Cartuja de Valdecristo permiso para conducir al santuario las aguas de Lontanar y Maripérez. Se iniciaron las obras de la conducción, abandonándose más tarde por considerar que el agua recogida era tan pequeña que no merecía la pena. El interés por traer agua hasta el santuario de la Cueva Santa para abastecer a sus instalaciones lo iniciará el obispo Cepeda, un gaditano que llegará al obispado de Segorbe en 1738. Para muchos historiadores de la época, este personaje será como un padre para el santuario, y es que le tenía una gran devoción a la Virgen de la Cueva Santa y por eso su gran interés en él. Debido a sus estancias en este lugar, mandaría construir 2 habitaciones en lo que es la hospedería, e incluso recogiendo los aguas de los tejados de esta hospedería, una cisterna para abastecer a la casa. Pero no contento con eso, en 1748 mandará también, previo permiso a los cartujos, construir una conducción de agua que desde Lontanar y la fuente de Maripérez, distantes a 2 kilómetros, trajese agua hasta la antigua cisterna. Por desgracia, la sequía del momento, la que causó esas 5 traslaciones que durante su obispado se realizaron entre el santuario y la catedral, motivó que hubieran voluntarios para trabajar gratuitamente en estos trabajos, pero la poca agua llevó a que no se terminaran y no se concluyesen esas obras. De esa manera se hubiera conseguido ahorrar el traslado de agua desde la fuente de la Noguera, que dista a casi 2 kilómetros del santuario. Una fuente, por cierto, que ni tiene agua, ni tiene fuente, ni tiene noguera. Pero bueno, eso es otra cosa. El que sí que terminará las obras será el alturano don Antonio Chiva en 1754, que de nuevo pedirá a los cartujos permiso para traerse esas aguas desde Lontanar y Maripérez hasta la cisterna que tenemos a nuestras espaldas. Y que, por cierto, en este caso sí que se terminaron y que a día de hoy quedan como herederas estas conducciones que más años más tarde los frailes carmelitas remodelarían. Fue una constante el tratar de resolver el problema del agua, haciendo aljibes, depósitos que pudieran guardar este bien imprescindible para la vida en el santuario. Las obras de captación y traslación de aguas iniciadas en el siglo XVIII tendrán su culminación en el siglo XX, cuando en 1918, al realizarse la carretera que viene desde altura hasta el santuario, el Ministerio de Obras Públicas construirá una nueva cisterna de 640.000 litros entre lo que es la carretera y la Casa del Mediero. Años más tarde esta cisterna también se agrandaría y se mejoraría y se dotaría de conducciones para abastecer a la balsa que había junto al barranco y a un lavadero y un abrevadero que había por aquí cerquita. Años más tarde, cuando se hace la fonda, también se le dotará de un pequeño aljibe para almacenar agua para uso propio, aunque por supuesto las principales obras las realizará en 1986 el párroco don Félix, que conseguirá por fin obtener el pozo que solucionará este problema para siempre. El carmelita Ángel Mañó, así como José Ángel Planillo, se han referido a la localización de una caudalosa corriente de agua de la que fue autor en el año 1986 el cura párroco Félix Gómez Muñoz, cuando el día 1 de octubre de 1974 entró en altura, siendo recibido por las autoridades y vecinos, seguramente no imaginó que años más tarde descubriría en sí mismo el don que, según contó, pidió a la Virgen para buscar y encontrar el agua a 300 metros de profundidad que resolvería definitivamente esta carencia en el santuario. Pasaron muchos años. Instalados los carmelitas de Honda en la Cueva Santa el 24 de abril de 1922, según el acuerdo logrado por el obispo Luis Amigó con esta orden religiosa, además de ocuparse del aspecto religioso, realizaron muchas obras y mejoras. Tuvieron mucho interés en resolver el problema del agua. Realizaron sondeos sin resultado. En 1925 se dio a conocer la noticia. Se ha construido un gran sifón en el barranco Maripérez con objeto de llevar el agua
de la fuente de Lontanar al santuario. Se salvó para ello un desnivel de 50 metros, disminuyendo con esto una distancia de 2 kilómetros, hasta llegar a un gran aljibe que construyeron junto al santuario. El 11 de febrero, solemnidad de Nuestra Señora de Lourdes, se hizo la prueba. El agua llegó abundante al santuario. Fue este un tiempo en el que la vida era distinta, las costumbres cotidianas, los trabajos, la convivencia entre los vecinos, la proximidad compartida, las dificultades comunes hacía de los pueblos un lugar donde la ayuda se prestaba de forma solidaria, porque también se sabía de los problemas que los demás podían tener. Se establecía, por tanto, una unión y familiaridad de modo natural, creando vínculos de orgullo y defensa del sitio donde vivías, del lugar donde habías nacido. Tuve la oportunidad de conocer personas entrañables que representaban el carácter de las gentes nacidas aquí. Sin duda, ellos fueron parte de un paisaje singular que hablaba de hospitalidad, acogimiento, un paisaje humano y sencillo que no debería desaparecer de la memoria de los pueblos. Entonces había mucha armonía, nos llevábamos todo bien, todas las personas. Entonces había una... A la altura era una piña. Le hacían mal a uno, me cago en diole, y nos tirábamos todos como locos. Pues antes la gente venía aquí, y aquí se pasaba toda la semana, y iban a esperar las perdices, y a los conejos ponían cepos, ellos se comían algún conejo, pero las perdices las cogían, y se las bajaban a casa a venderlas. Y ellos a comer arroz con bacalao. Y hacían tortas de panizo, porque de harina no podían comer mucha gente. Y muchos pues a la limosna. Había gente que no podía nada y se la pasaba pues como podía, canutas. Se las pasaba canutas. Pero todo el mundo vivía. Media sardina, media sol, pues todo el mundo vivía. Y el que quería trabajar en las leñas, porque se iban a jornal a las leñas, ganaba, y todo el mundo, pues, a llevar, que algunos llevaban carguicas de leña a Segorbe para guisar a la gente. Otros hacían carboneras, carbón, y vendían el carbón. Pero todo el mundo vivía de la tierra. En Segorbe, 8 hornos. Abastecíamos 8 hornos de pinocha. En Segorbe, que nosotros teníamos 3 caballerías y cargábamos un vagón. Un vagón de pinocha. Y así nos quedábamos en la caseta y allí de noche pues nuestro arrocico y ala. Y con ganas de que llegara el otro día que te tocaba bajar. Las 24. Así es conocido este grupo de casas, corrales, que fueron especialmente frecuentados por labradores y ganaderos. Aquí, donde hubo tanta actividad y vida, hoy quedan estas piedras, apenas alguna casa permanece. El paso del tiempo se ha ocupado de su demolición, y quizás también la falta de respeto hacia lo que ya, aparentemente, dejó de ser útil. No obstante, estas ruinas siguen teniendo la fuerza de la evocación de otra época, de otras costumbres, que hoy nos parecen inimaginables.
Nos encontramos en el término de altura, en la partida de las 24, donde hay ubicadas una agrupación de casetas en forma de aldea. Al fondo tenemos el Bardinal, que allí se ubica el pilón del término, el cual divide Alcublas, Liria y Altura. Hay también corrales y las montañas que contemplamos nada tienen que ver con lo que fueron anteriormente. Los incendios del 87, de 1994 y el 2012 arrasaron estas tierras. Por lo tanto, no tiene nada que ver como yo las encontré cuando venía a marcar pinos representando al Ayuntamiento de Altura con los forestales el tío Juan y Julián. El Ayuntamiento todos los años hacía una tala de pinos maderables para así recoger un dinero. En aquel entonces, al venir aquí a cultivar, tuvieron que hacer una balsa o depósito para recoger agua de escorrentías de lluvia. A partir de ahí tuvieron que construir las casetas y los corrales. Casetas que albergaban a personas y animales. Las casetas encontraban una chimenea, alrededor para cocinar y calentarse había bancos de obra que servía para sentarse y al mismo tiempo para cama para dormir. Y junto estaban las cuadras, más o menos amplias según los animales que tenían. Venían en estos lugares a Jalma, generalmente la gente de Alcublas, porque los cultivos y las casetas casi todas son de vecinos de Alcublas. Venían a Jalma y de hecho hay unas sendas muy importantes, ahora ya casi perdidas. Estaba la senda de Trapero, la senda de Capaza, la senda de Gabarda, la senda de la Majaplana, en fin, había muchas sendas. Luego ya venían en carros. El cultivo más extendido en aquel entonces era la viña. La viña, que de hecho este lugar se llama las bodegas de las 24. Cercano de aquí están las bodegas de las Cerveras. Al fondo están las bodegas Bellas de Torres y la bodega Nueva. O sea que era todo viña, hasta que vino la plaga de la filosera y arrasó en España las viñas. Luego tuvieron que ir cambiando de cultivos como el olivo, cereal, garroferas, higueras y últimamente algún almendro. Estas tierras también han sido ocupadas por vecinos de Altura, que venían aquí a talar árboles maderables, a arrastrar madera, a hacer leñas, carbón, al pastoreo de cabras y ovejas, alguna sitiada de colmena y algo muy importante de aquel entonces, el esparto. Venían a plantar esparto y a recolectar esparto. No olvidemos que el esparto, con él hacían muchas cosas, desde albardas, alforjas, sarias, capazos, trenillas, esparteñas, bueno, un sinfín de cosas. Lo que quiere decir que aquí todo era lo que daba la naturaleza, aprovechando los recursos naturales que en cada momento había. Alrededor de esta agrupación de casetas también existen otros corrales y otras casetas. Corrales como este, que le llaman del tío Lucero, los corrales de las Cerveras, que es del Tintorero, los corrales de Abanillas, de Agustín, los corrales de Gabarda, de las Victorias, de Lázaro, en fin, un conjunto de casetas y corrales que en aquellos tiempos todos tenían vida. También como casetas estaba la caseta del Algesar, la caseta de la Pitera, la caseta del Trapero, la caseta de Morca, de la Bombón, de Modesto, de la Pelandruja, etcétera, 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 porque hay un montón de casetas.
bueno sería que este lugar de alguna forma se acondicionara y se recuperara para enseñar a las generaciones venideras la forma de vida de aquel entonces, el correr que ha tenido que hacer las personas o la humanidad para llegar hasta donde hoy estamos, de progreso y bienestar. Bueno, después de haber visitado este lugar, te hace pensar la importancia que tuvo en su momento de ver la cantidad de gente que podía vivir en esta zona aprovechando todos los medios naturales que ha dicho Miguel. Y una de las cosas de la que podemos estar muy satisfechos en este momento de haber contado con el testimonio de Miguel, porque ha sido un hombre que esto lo ha vivido intensamente a lo largo de toda su vida, y además, como ha sido un entusiasta grande, pues ha asimilado nombres de casetas, de partidas, de sitios, que de no haber sido con su testimonio, hoy no sabríamos nada de ello. Después de la guerra, pues lo pasamos bastante mal. La gente que no teníamos nada de defensa. Entonces, pues íbamos a Segorbe, que estaban mejor que muchos de aquí de altura, y hacíamos cambio, truque, con harina, buscábamos harina para hacer pan, y a cambio pues dábamos huevos o cambiábamos conejos o gallinas para que nos diesen. Teníais gallinas en casa, conejos, pero bueno, sí que comeríais huevos. Bueno, sí, lo comíamos, pero cuando se podía. No, yo no, en mi casa no puedo decir eso. En mi casa era bastante mayor cuando me comí el primer huevo. Porque siempre se empleaban para hacer el trueque. Exacto. Esto que era como un pueblo en pequeño. Igual que un pueblo en pequeño esto, Alejandro. Aquí habían 5 o 6 familias que casi siempre no había ninguna sola. Siempre habían 2 o 3, siempre habían 2 o 3. ¿Sabes? Y venir a Jalma, de altura aquí. Y si mataban 4 perdisicas o 4, había que bajar a venderlas a Segorbe, a los ricachones de Segorbe, para comprar algo de arroz y bacalao para hacer el arroz. Era el tiempo en el que el campo estaba lleno de vida. Los labradores y pastores que permanecían durante días y noches alejados de altura se cobijaban en casetas de piedra, guardaban el ganado en corrales y bebían el agua de lluvia que los aljibes guardaban. Queremos destacar la importancia de estas construcciones en el campo, realizadas exclusivamente con piedra seca, piedras que hábilmente colocadas y encajadas unas junto a otras componían aljibes, bancales, corrales, chozos de pastor, en definitiva, todo aquello que era útil y necesario para la vida en los montes. En esta comarca, pasados los años, un grupo amante de todo ello y constituido en Asociación El Cantal, se ocupa de la recuperación de este patrimonio en buena parte abandonado. En el 2018, la UNESCO incluyó esta práctica costumbrista en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El grupo El Cantal, que tantas construcciones imprescindibles para la vida en el campo ha recuperado, contribuyendo con ello de forma absolutamente decisiva
al mantenimiento de todos estos elementos, hoy, testigos inertes, pero no por ello menos expresivos, de otro tiempo, aquel en el que proporcionaban cobijo, abrigo y protección en la soledad del monte, aquellos hombres y mujeres entregados a una vida dura y distinta, que con el paso de los años se difumina hasta quedar solamente en la memoria de los que vivieron aquellos tiempos. Esta asociación de amigos, ante el estado ruinoso de Lontanar, se propuso su reconstrucción, salvando con ello este magnífico aljibe, cuya historia está asociada al santuario de la Cueva Santa, al convertirse durante muchos años en el único aprovechamiento de agua de lluvia que allí se recogía y proveía al santuario. Encontramos en la partida de Lontanar, el término de altura, en terrenos que son propiedad del santuario de la Cueva Santa. Aquí esto no tiene nada que ver de cómo lo hemos conocido a cómo está ahora, porque en el año 2012 un incendio arrasó un bosquete de pinos y carrascas que había en este lugar. Pero poco a poco la naturaleza va dejando las cosas en su sitio como siempre lo ha hecho. Aquí nos encontramos ubicados un abajo y una charca que sus moradores en aquellos tiempos, que serían los frailes, supongo, pues tuvieron que aprovechar los recursos que daba la naturaleza en estas tierras. Había una vía de cultivo en Lontanar, otra en Mari Pérez y otra en La Noguera. Seguramente sembrarían cereal, que era lo primordial para tener el pan de cada día, y algo de grano para los animales. También habría pastoreo de cabras, porque al ser monte serían cabras, y de alguna forma era aprovechado las leñas para calentarse para los hornos de cerámica de Segorbe y el carboneo. O sea, todo lo que daba la naturaleza en este entorno, que no era otra cosa. Tal como ha dicho Miguel, esto, como podemos ver, es un enclave natural, en la cual, por la propia situación que tiene, convergían muchas aguas de todas las zonas lindantes a este sitio, y por lo tanto ahí se acumulaba una cantidad de agua. Agua que luego los cartujos, que no eran tontos, sabían aprovechar para darle vida también al santuario, que también la necesitaba. Y era una de las formas de que, aprovechando el agua, la llevaban a lo mejor, como nada, habrán 2 kilómetros de aquí a la Cueva Santa. Más. Y hay que tener en cuenta, con los medios de entonces, atravesar una zona tan inhóspita y tan mala, y sin embargo, por mediación de una canalización con tubos de cerámica, guardando el desnivel, hacían llegar el agua hasta el propio santuario. Esto, sin duda alguna, es meritorio para aquella gente que con muchísimo menos recursos que los nuestros, pues hacían unas obras de tanta envergadura.
ha estado en vigor muchísimos años, pero ya en la década 50-60 esto ya empezó a decaer y ya se convirtió en lo que estamos viendo, una zona salvaje que nadie la quiere reconocer históricamente con la importancia que tuvo. Nosotros queremos darla a conocer porque esto, si no lo revivimos de una forma u otra, pues luego va a ser una ignorancia total para las generaciones venideras. Esa es nuestra filosofía y lo que pretendemos. No solo esto es captar con la cámara un bonito paisaje o un enclave precioso, no. Queremos transmitir algo más. Esto forma parte de nuestra propia historia. Todos estos elementos que hemos ido conociendo pues eran necesarios para la vida de aquel entonces, porque, por ejemplo, el agua era esencial. Si no había agua, no había vida. Yo aún lo he vivido, tener que ir al campo a cultivar o a recolectar, teníamos que quedarnos en casetas una semana o semana y media, en fin, mientras que daba comida teníamos que permanecer allí. Teníamos cobijo, había navajos, teníamos agua. Y era lo esencial. Altura es muy rica en ese clase de elementos, porque desde refugios, caleras, chozos, corrales, casetas, bueno, alberga una cantidad de elementos con un término tan amplio que vamos, para llegar a ellos es una riqueza, es infinito. Es una riqueza inmensa. Y hay que poner en valor lo que tenemos. Unas veces mejor, otras veces peor, pero hay que ponerlo en valor para que las generaciones venideras pues encuentren elementos como estos, que puedan contemplarlo como en estos momentos estamos nosotros contemplándolo. Miguel nos confirma que aquí nunca existió una fuente de agua subterránea. El agua que aparece entre las rocas procedía del aljibe, deslizándose en su descenso hasta esta pequeña laguna formada por agua de lluvia. Bajo estas piedras que vemos ahí enfrente nacía la fuente de Lontanar, después de haber llenado el depósito o navajo. Aparecía aquí, rebosaba aquí y luego salía un poco más abajo. Esta fuente siempre fue una fuente de escorrentías de lluvia. De hecho, hay unas acequiolas las cuales van encaminadas hacia la balsa, que era para ir drenando toda el agua que recogía la montaña. En altura los higos fueron un complemento familiar muy importante. Los buenos los escaldaban. Consistía en meterlos al agua caliente y tal. Y a la que se secaban en cajicas, unas cajicas, me acuerdo, pues los secos ya los ponían y los apretaban. Pulsar, se llamaba eso. El que los quería mejores les echaba cada capa unas laboreticas. Sí. Los higos, que en el arca esa los apretábamos para secos, y allí los guardábamos para el invierno, pues coger higos de allí para comer. Ibas al monte, llevabas unas nueces y unos higos, y después de la comida que comías, pues te comías 4 higos y 4 nueces. Y era la fruta que había entonces, de secano. No había peras, ni había... Sí, teníamos también manzanas en la huerta,
pero a lo mejor pues un que cogías y a mitad de enero ya se habían fastidiado. Y sin embargo los higos pues los tenías hasta el otro año siguiente. Nos apretábamos con las boretas, agua de sal, una tongada, pretos y otra tongada, pretos. Y luego ahí mi madre también vendía algún kilo para cuando llevaba a San José para hacer buñuelos. Entonces los vendía algunos. Vendía bastantes higos ella entonces. Antes aquí no hay otra cosa más que la agricultura. La agricultura. Ahora está todo abandonado. Antes los bancalicos que había en el barranco los trabajábamos y no habían aprendido nada. Y ahora es todo. Ahora casi todo. Aquí tengo 4 mayores que hacemos algo, los demás cero. Y se iban a Aragón, a Tierra Baja, a segar trigo. Y a ganar, que a lo mejor venían con 40 duros, que ya ves, con el verano y con la paja del trigo, si pasarían caros los pobres. Reurreado, 40 duros hemos ganado. Y íbamos a segar para el tío Donato. Dijimos, echaremos un trago y haremos una manesica y nos iremos al corral. Mañana tenemos temprana para terminar la siega. Y el amo dice, y tan temprano como terminaráis, dice, ¿tú veis aquella nubecica que allá la puesta al sol? Lo segará ella. De segarlo todo. ¡Uy, la Virgen! Apedrearlo. ¿Y eso es verdad? Sí. Y le dijimos, pues no lo logrará. Entre noche y día no hay pared. Y nosotros hicimos aquella mano, hicimos otra, y hicimos otra, antes de ir al corral a cenar. ¿Qué tiempos? Teníamos gallinas en el corral, teníamos conejos, 2 cabras, o tenían. Pedro Portolés nos recuerda la ayuda que los cartujos también prestaban a los pobres y menesterosos. Delante nuestro se encuentra el llamado Camino de los Pobres. Por él acudían menesterosos, habían unos banquitos de piedra donde se sentaban y los hermanos cocineros los atendían con la comida. Cartuja de Valdecristo, origen de la devoción a la Virgen de la Cueva Santa. Su prior, Bonifacio Ferrer, modelaba imágenes de la Virgen que repartía entre las gentes humildes. Seguramente un pastor olvidó la suya en la cueva del Latonero. Allí permaneció durante casi un siglo. En el 1503, la Virgen se dio a conocer a uno de los pastores que frecuentaban la cueva. En 1574 se produjo el milagro de Juan Montserrat Escario. Juan enfermó de lepra. Junto a su mujer, Isabel Martínez, fueron expulsados de Jerica. Se refugiaron en la Cueva Santa. Allí la mujer encontró a la Virgen, le rezó y lavó a su esposo con agua de la cueva durante 9 días, produciéndose su curación. A través de los ojos, la mirada, las palabras de tantos amigos, que fueron para mí contenido sentimental de este lugar, forjé en mi imaginación la percepción de un escenario de vida más allá de las cosas, de la estética, porque ellos le daban carácter y autenticidad a este paisaje, a esos sitios especiales, llenos de historia, vivencias, afanes, emociones, que han quedado solapadas sobre sus piedras. En cada rincón, observándonos en silencio, quizás desde la nostalgia, los recuerdos de cuando tuvieron vida, la vida que las cosas reciben de nosotros. Por ello, mi homenaje y gratitud a todos aquellos que dejaron en mí la huella del afecto. Hoy, desde sin duda la melancolía que surge con los pensamientos, quiero reivindicar para ellos, especialmente para los que marcharon,
el reconocimiento a ser considerados como parte indisoluble de este paisaje cada día más cambiante, que fue el fundamento y origen de este pueblo. Año 2021, el Ontanar. Seguramente, muy pocos conocen en este tiempo lo que significó, las dificultades, necesidad con las que tenían que vivir en el santuario, fundamentalmente por la falta de agua. El Ontanar representó la esperanza que los frailes carmelitas canalizaron llevando el agua de lluvia que allí se recogía hasta la Cueva Santa, inquietud manifestada desde el siglo XVIII por el obispo Francisco de Cepeda. Afortunadamente, años más tarde, el sacerdote Félix Gómez Muñoz, comprometido con el mismo empeño y dotado por ese don que descubrió en sí mismo, caminó incesantemente con su cuerda metálica entre sus manos hasta recibir con fuerza la presencia del agua a 300 metros de profundidad. En el año 1986 se produjo el alumbramiento. El agua, abundante, dotó de vida al santuario. Pasados los años, cuando parecía olvidado, el Ontanar, su recio aljibe, fue recuperado por el grupo El Cantal, salvándolo de su estado ruinoso. Gracias a ellos, esta construcción seguirá siendo testigo de otro tiempo, referencia de tantas inquietudes, trabajos por encontrar agua para el santuario de la Virgen del Agua, Virgen de la Cueva Santa.